Tenemos hace instantes nada más un reporte de nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui desde un mercado de la capital, donde se da cuenta del alza en los precios de varios productos. El pollo, uno de ellos. Hay otros productos que también han subido considerablemente, el aceite, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trigo, los fideos, el pan, etcétera, lo cual nos haría prever un alza en el índice de la inflación. Pero, según los reportes, estamos en 3,8%. Es alto, obviamente, nuestro índice debería estar entre 1 y 3, controlado por el Banco Central de Reserva, pero es más bajo que otras naciones del sector Sudamérica e incluso del mundo, menores que la de Estados Unidos o la de Alemania, en esta coyuntura de pandemia. ¿Cómo leer las cifras inflacionarias y cómo interpretar esta subida en precio de varios productos? Ana Reati, profesora de SAN, está con nosotros y a ella le trasladamos inmediatamente la pregunta. Ana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Buenas. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Nuestros índices están más altos de lo que deberían estar, pero hay otras naciones, incluso países desarrollados, que tienen inflaciones más altas. ¿Esto a qué se debe? Bueno, efectivamente estamos pasando por un proceso complicado. No solamente es el caso del Perú, creo que en una conversación previa hablábamos que cuando se analizan este tipo de cosas, no solamente se tiene que tener en cuenta lo que está pasando aquí, sino también lo que está pasando afuera, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de la subida del dólar y cuál es el impacto que este tiene en lo que se llama inflación por costos. Entonces, una cosa es el precio final, que es al que se han referido con el 3.8, el precio final que compra una ama de casa o nosotros, un aceite, un arroz, perdonen. Y otro es lo que está sucediendo detrás de ese precio, que es el incremento de los insumos. Ahí las cosas no son tan buenas. Ahí ya se habla de incrementos de costos que están bordeando entre el 8 o 10%. Entonces, hay dos, como una cosa es el precio final y otra cosa es el incremento de los insumos, que van a verse reflejados en el precio final. No necesariamente van al mismo tiempo. A veces este sube primero, el de los costos, y luego paulatinamente se va trasladando al precio final. Puede haber una brecha. Entonces, lo que está pasando en este momento es como un proceso, un periodo de transición en el que ya el precio final ha subido en promedio 3.8, pero viene atrás una pequeña ola que está un poco rezagada, que todavía no la vemos muy bien reflejada, que es el incremento de costos, que está más alta que el 3.8. ¿no? Costos de insumos e incluso costos en transporte, ¿no? Porque muchos de los materiales que llegan o de los insumos que llegan a nuestro país vienen en barco y los fletes también han subido y no poco, ¿no? Correcto. Y buena parte de este problema lo está generando el tipo de cambio, que está influenciado no solamente por lo que está sucediendo en el Perú, que no es poco, sino también por lo que está pasando en el mundo. Y ahí es cuando viene el tema de nuestras comparaciones, ¿no? En este momento, efectivamente, el mundo está en un proceso en el que el dólar, en general, que es la moneda de Estados Unidos, está golpeando a las otras monedas, ¿no? Estados Unidos está pasando por un periodo de crecimiento bastante sostenido. Es probable que muchas de las inversiones que estaban un poco disgregadas por el planeta estén regresando a ese país, provocando oleadas de salida de la moneda hacia Estados Unidos, haya procesos de reacomodo de los... Viendo al dólar como un producto, esto lo que genera es escasez del dólar, ¿no? Por eso sube. Completamente, y además se están tomando medidas de reactivación en Estados Unidos. Entonces es como que Estados Unidos se encuentra bien y el dólar empieza a buscar alternativas de inversión en ese país, y ese movimiento es planetario, no es algo que sucede en el país solamente. Entonces, en ese pero nosotros a ese proceso, digamos que le estamos poniendo sal y pimienta por nuestra inestabilidad interna, ¿no? Exactamente, nosotros estamos poniéndole nuestro particular toque del sabor, ¿no? Y estamos provocando que eso se haya sentido más, porque cambian las expectativas de las personas y nos asustamos.
dices, ¿qué hago? ¿No? Saco el CTS, lo convierto a dólares, lo llevo a otro país, me quedo aquí y estoy así viendo qué pasa y esto es un proceso de cambio en la mentalidad de las personas que nos asustamos en general y eso se llama expectativas económicas. Las expectativas económicas han estado bastante calmadas durante décadas, diría yo, pero hoy día empezamos a sentir y si sube y si no sube, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con el otro? Y a veces nosotros mismos empezamos a tomar acciones que lo único que hacen es, como decíamos, como siempre se dice, la profecía autocumplida. Porque nosotros mismos provocamos que las cosas sucedan por nuestro temor, ¿no? Entonces, sí, es verdad que hay este proceso global y en este proceso global hay que mirar qué es lo que ha pasado, no solamente en el Perú en las últimas semanas, sino hay que ver lo que está pasando en el año, ¿no? De repente, el último año el último mes, hemos estado un poco más tranquilos respecto a la volatilidad del tipo de cambio, pero en realidad en el mes de junio, en el mes de mayo está un poco más movido. Entonces, es como que ya estamos varios meses pasando por una pequeña turbulencia que lamentablemente hay una turbulencia nacional que lamentablemente está coincidiendo con un reacomodo de portafolios global en este momento y un posible nuevamente COVID que venga con las terceras olas. Está todavía terminando las vacaciones europeas y luego de las vacaciones europeas veremos cómo regresa la gente cuando pase agosto, veremos cómo regresa la gente luego de haber socializado tanto. Y veremos el efecto de las nuevas, Claro. de las nuevas variantes. Entonces, además, muchos dicen que el reacomodo tras el encierro y las cuarentenas podrían tener efectos incluso hasta mediados del próximo año. ¿Tú lo ves así? Correcto, sí, porque todavía no sabemos incluso cuál es el efecto. Ya se habla de la necesidad de la tercera dosis, ¿no? Entonces, finales de septiembre, va a ser un mes interesante porque vamos a ver cómo es que se manifiesta en Europa, por supuesto, y en Estados Unidos, en el hemisferio norte en general, qué es lo que va a pasar luego de haber transcurrido septiembre, cuando agosto, cuando ya mucha gente está vacunada, y veremos cómo reacciona la población en general, si reacciona mejor. Veremos las consecuencias del verano, ¿no? Exactamente, entonces las consecuencias del verano. Entonces veremos si es que las economías si es que los países reaccionan mal, si es que la vacuna no funcionó, lo veremos en septiembre a finales probablemente, y si no hubiera las cosas funcionado bien, entonces nuevamente veremos nuevas cuarentenas, nuevos ajustes de las economías, y en ese proceso nadie sabe quién gana, quién pierde, y nuevamente hay otro esquema en general todos perdemos, ¿no? Claro. Pero en general otro proceso de reacomodo, vamos a ir como afinando el motor hasta que podamos encontrar de repente una relativa estabilidad todavía en el verano nuestro, el próximo año a nivel planetario, ¿no? Entre tanto, Ana, ¿tú qué le recomendarías al público que nos está viendo hacer? ¿Cómo comportarse de aquí hasta tener un poco más el terreno más plano, ¿no? Yo diría que siempre hay que tratar, obviamente ya uno ya quisiera, pero tratar de tener un poco de liquidez siempre, ¿no? Intentar no gastarse todo el dinero, tener siempre un poco a la mano. Si pueden tener una parte en soles, estupendo. Si pueden tener otra parte en dólares, también. Siempre se dice que la diversificación es la mejor mitigación del riesgo. De repente uno no gana todo lo que quisiera, pero tampoco perderás todo lo que quisieras, ¿no? O lo que no quisieras en este caso. Entonces, creo que diversificar un poco el portafolio, tener soles porque en cualquier momento los puedes necesitar, porque todavía la enfermedad está ahí, y uno tiene que estar cuidando de que su familia esté bien. La parte de los dólares, si es que quieres comprarlos, de repente no compres demasiado, no te satures de dólares tampoco, porque en realidad esperaríamos honestamente que el dólar tienda a acomodarse paulatinamente. Se ha hablado de que la política monetaria se va a mantener a través de la presencia del Banco Central, de los directivos del Banco Central, del director, en este caso el presidente del directorio del Banco Central. Entonces esperaríamos que cuando esta inestabilidad o mensajes erráticos se solucionen y se diga, ok, eso es lo que le pediríamos a quienes dirigen este país en este momento, las expectativas se vayan calmando y el dólar tienda a acomodarse un poco, ¿no? A bajar tal vez
unos cuantos puntos. Entonces creo que lo mejor es tener la cabeza fría, intentar conservar un poco de liquidez cada mes, de repente hacer un ahorro cada mes, no gastarlo todo, tener una parte en soles, una parte en dólares e ir con cautela, tratando de que los próximos 6 meses que vienen van a definir la posición del Perú más claramente y también van a definir la posición planetaria en otro lado. Creo que lo que está pasando en Estados Unidos es bueno. En este momento China está tomando medidas drásticas, que es tal vez la principal razón del reacomodo en este momento, claro, porque ha tomado un poco de medidas protectoras hacia todo lo que es tecnologías de la información, y eso ha sacudido el planeta y está también apabullando un poco esta corrida de todas las monedas respecto al dólar, ¿no? Perfecto, Ana. Muchísimas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muy buenas tardes. 3:46. Fue Ana Reate y profesora de SAN. Vamos a cerrar así nuestro bloque económico.